Permites estar aquí, Señor, en tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Y hoy venimos, Señor, con una actitud del corazón. Hoy venimos, Señor, con mucha disposición de nuestra vida para escuchar tu voz, para, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros, escuchar lo que tú tienes para nuestra vida, escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permite que estas próximas semanas, Señor, que vamos a iniciar que vamos a reflexionar, Señor, a escuchar tu voz, a aprender de ti, Señor, con este mensaje, Dios. Permite, Señor, que podamos retenerlo, que podamos aplicarlo a nuestra vida, que podamos ser fortalecidos en este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos con fe en nuestro corazón para que tú hables a nosotros, nos ministres, nos enseñes y podamos, Señor, aprender de ti, Señor. Podamos salir de ti aprendiendo de ti en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta tarde? Qué bueno que vino, qué bueno que está aquí. Hoy yo quiero iniciar una nueva serie con ustedes. Hoy quiero iniciar esta nueva serie que le he titulado Jesús en mis sufrimientos. ¿A cuánto les gusta sufrir? ¿A alguien le gusta sufrir? Yo pienso que a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad que no? A nadie nos gusta sufrir. O sea, si sabemos que hay algo que tenemos que hacer y que implica sufrimiento, mejor no lo hacemos, no pasamos por ahí, mejor le sacamos la vuelta y no pasamos por eso, porque a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Y nadie pasa por algo o nadie hace algo a propósito para experimentar sufrimiento, porque yo creo que a nadie nos gusta sufrir. No nos gusta sentir dolor, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir desesperación, no nos gusta sentir agonía, no nos gusta sentir depresión. Son cosas que no nos gusta pasar, pero que inevitablemente pasamos. Pasamos por diferentes situaciones, pasamos por diferentes cosas en nuestra vida que nos hacen sufrir. En el matrimonio se sufre, ¿verdad que sí? Ay, aquí sí dijeron muchos amenes, esperaba que no. Pero se sufre en el matrimonio, se sufre con los hijos. Mamá, ¿se sufre con los hijos? Se sufre con los hijos, se sufre en el matrimonio, se sufre en el trabajo, se sufre en la escuela, se sufre en la escuela de la vida. En este mundo se sufre, hay mucho sufrimiento y ahorita estamos viviendo unas situaciones bien difíciles. Hoy el mundo está pasando por una crisis bien dura, porque después de la pandemia, según los expertos, según los estudiosos, después de la pandemia se ha aumentado el índice de depresión, de ansiedad, de desesperación, de tristeza. Incluso niños han estado sufriendo de ansiedad, están sufriendo de ansiedad. Niños, jóvenes. Hoy, por ejemplo, platicaba hoy con un amigo que está en Argentina. Me decía que en Argentina hay un alto índice de suicidio de adolescentes, de jóvenes adolescentes. Hoy los chicos están buscando una salida fácil. Entonces el mundo está en caos, está pasando una situación difícil, y nosotros como iglesia quisiéramos ser la excepción. Nosotros como iglesia quisiéramos decir, bueno, es que nosotros los cristianos no pasamos por sufrimiento, no sufrimos porque tenemos a Cristo en el corazón. Y mire, déjeme decirle algo. A veces cuando un cristiano está pasando por cosas difíciles, a veces cuando un cristiano está pasando por sufrimiento, no falta el hermanito, la hermanita bien intencionada, que dice, no hombre, hermano, hermana, échele ganas, hombre. Como si esa frase, échele ganas, ya automáticamente nos quitara el sufrimiento, ¿no? El dolor. Ay,
ocupaba que me dijeras eso, échale ganas, ya me siento mejor. Pero no es así, ¿no? A veces ese échale ganas nos incomoda más y como que nos molesta más. ¿A cuántos les molesta cuando estás pasando así por una crisis emocional? ¿A cuántos como que les incomoda ese échale ganas? ¿Sí? ¿No? O a veces, aquí en el valle se usa mucho una palabra, ¡ánimo! Y ya terminan así, ¡ánimo! Y yo le digo a mi esposa, no sé, a mí no me gusta esa palabra, no sé, y es una palabra positiva, es un buen deseo, pero cuando me lo dicen como que me incomoda, no sé por qué. Y a veces hay el hermanito bien intencionado que dice, no hermano, de seguro estás en pecado, porque los cristianos, si tú tienes a Cristo en tu corazón y si el Espíritu de Dios habita en ti, entonces no debes de pasar por sufrimiento, tienes que analizar tu vida. Y a veces como que nos hacen pensar, a veces como que nos hacen dudar y decimos, ¿de veras estaré tan mal que estoy pasando por sufrimiento? ¿De veras estaré tan mal que de verdad no debo de sentir esto? Déjeme decirle algo. Le tengo buenas noticias. No somos los únicos que pasamos por sufrimiento. Hay personas en la Biblia que han pasado por sufrimiento. Y lo que hoy vamos a ver en esta carta que Pablo escribe, o vamos a ver la carta a los filipenses, ¿sí? Carta a los filipenses. Y por ahí yo mandé a imprimir unos devocionales de las personas. Solamente lo imprimí a las personas que me lo pidieron. Vamos a estar para estar haciendo en casa. Filipenses es la carta que vamos a estudiar en estas próximas semanas. Estos devocionales se hacen con la Biblia. Tú lees la Biblia, aquí te va diciendo qué capítulo leas, qué pasaje leas, y ahí vienen unas preguntas y tú vas a ir contestando conforme vayas leyendo. Es algo muy práctico, muy sencillito, que aquí estamos acostumbrados a hacerlo. Así que le voy a ver, hay personas aquí que hicieron falta. Por ejemplo, Kenia, Efraín y... A ver, pasen por aquí por ellos, por favor. Kenia, Efraín, Yolanda. Kenia, Efraín, Yolanda. Ahí, Kenia, Efraín, Yolanda. Y por ahí, ¿quién más me hizo falta? De los que me encargaron. Pastora y Alejandra. Pastora y Alejandra. Tú no pediste. Bueno, ok. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Si tú quieres esto, por favor, al final acércate conmigo y dime, pastor, yo quiero hacer este devocional en casa, quiero estudiar esto en la semana y quiero estudiar esta carta de los filipenses, ¿ok? Acércate conmigo al final. Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos a meditar en esta carta y yo quiero que empecemos con este capítulo 2 de Filipenses. Bueno, déjenme decirles que estamos estrenando un nuevo proyector, ¿sí? No voy a decir el nombre para que Dios se lo recompense, ¿ok? Que Dios bendiga a esa persona que lo patrocinó, este nuevo proyector, así que ya se va a ver bien en los dos proyectores, ¿ok? Le damos gracias a Dios por los que patrocinan para la obra de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Bien, y vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya en materia en esta carta que Pablo escribe a los filipenses. Y vamos al capítulo 2, porque estos versículos del 6 al 11 son... Este capítulo estos versos son el centro de toda esta carta, ¿ok? Es el centro de toda esta carta. Y es bien importante porque estos capítulos es el centro, vamos a decir, es el fundamento, es lo que tú y yo necesitamos entender para poder entender toda la carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos. Filipos era una ciudad de Grecia y cuando Pablo era un predicador que estaba evangelizando, que estaba llevando el mensaje de Dios, y Pablo estaba yendo a ciudades que no conocían el mensaje de Dios. Y Filipo era una ciudad de Roma, y bueno,
ahí la gente no conocía mucho de Dios y Pablo fue ahí a llevarles el mensaje del amor de Dios. Entonces eso es lo que significa Filipo, es el nombre de una de las ciudades de Roma, ¿ok? Entonces Pablo se entera del sufrimiento que están pasando, porque los creyentes que vivían en esa ciudad estaban pasando por sufrimiento, y ahorita vamos a ver qué tipo de sufrimiento estaban pasando. Pero para poder entender toda esta carta necesitamos conocer primero estos versos, estas líneas que son el centro de toda la carta, que nos va a ayudar a entender todo este mensaje. Y bueno, dice la Biblia, Pablo está diciendo, está hablando de Jesús. Jesús, recordemos, es el Hijo de Dios, y Jesús vino a este mundo, y vino y habitó en este mundo, y Él resucitó y fue glorificado, y hoy Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, sentado a la mano derecha del Padre. Y Pablo dice esto acerca de Jesús: aunque era Dios, y era de que no que dejó de ser, sino que Él decidió, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. Esto es bien importante. Miren lo que Pablo nos está diciendo, que Jesús, siendo Dios, Él no se aferró a su divinidad, Él no se aferró a ser Dios. Y cuando vio a la humanidad que se estaba perdiendo, cuando vio a la humanidad que se estaba echando a perder, cuando vio a la humanidad que estaba siendo condenada a un juicio de Jesús quiso venir a esta tierra a morir por nosotros en nuestro lugar para salvarnos de esa condenación y tomar nuestro lugar. Entonces Él no se aferró a su trono, no se aferró a su divinidad. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿De qué manera renunció a su privilegio divino? Es decir, ¿Jesús dejó de ser Dios? No, sino que adoptó, miren lo que dice esa palabra, adoptó la humilde posición de un ¿qué? Esclavo. ¡Wow! O sea, Jesús, siendo Rey y Señor, siendo el creador de todas las cosas, Él decidió ser un esclavo. ¿A cuánto les gusta que los traten como esclavos? A nadie, en verdad, a nadie nos gusta que nos traten como esclavos. Pero curiosamente Jesús vino a esta tierra y hizo la función de un esclavo. Tan es así que cuando los soldados lo agarran para llevarlo a la crucifixión, Él no habló y Él no se defendió. Incluso cuando uno de los discípulos agarró la espada y le mochó la oreja a uno de los soldados, Él le dijo: y toma la oreja y se la vuelve a poner al soldado, hace un milagro de sanidad y le dice: ¿no sabes que tengo el poder de hablarle al Padre y decirle que me mande una legión de ángeles a defenderme? Sin embargo, Jesús tomó la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Es decir, Él se hizo hombre, Él se hizo humano como nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas, con todas nuestras tentaciones. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Miren lo que hizo Jesús: se humilló a sí mismo. Es decir, Él se subajó, Él se humilló, Él se despojó de toda su divinidad y fue obediente a Dios. ¿De qué manera fue obediente a Dios? Dios el Padre le dice: necesitamos salvar a la humanidad, necesitamos liberar a la humanidad de su condenación. Y Jesús dijo: yo voy a ir, Padre, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Así que Jesús viene en obediencia al Padre para morir en una cruz como mueren los criminales. Es decir, que en esa cruz Jesús llevó tu pecado y mi pecado, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. En eso obedeció al Padre, en tomar nuestro lugar
Y dice la Biblia que en Él fueron cargados los pecados de la humanidad. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Es por eso que nosotros venimos aquí, no por una religiosidad más, no por cumplir un protocolo más, no por perder el tiempo, no, venimos porque estamos tan agradecidos con Dios por todo el amor que Él nos ha dado en decidir morir en nuestro lugar y liberarnos del pecado para entonces darnos vida. Así que Él decidió morir como un criminal, por lo tanto, es decir, porque obedeció Jesús hasta la muerte y tomar nuestro lugar, Dios lo elevó. Es decir, fíjate, el Señor se humilló y el Padre lo elevó. Desde lo más bajo, desde la tumba, el Padre lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Por qué? Porque el Padre lo resucitó. El Padre resucita a Jesús de entre los muertos y lo sube al máximo honor y le dio un nombre, es decir, le dio un prestigio, le dio autoridad que está por encima de todos los demás nombres. Le dio un nombre, le dio una autoridad, le dice: hijo, ven, te levanto, te siento en mi trono y ahora tú eres Señor. Ahora te devuelvo tu señorío, te devuelvo tu autoridad, te devuelvo el trono. Venciste al pecado, venciste a la muerte como humano. Y ahorita se va a hacer más claro esto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así que si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Dios. Así que ese es el nombre de Jesús. Es por eso que aquí, cuando nos reunimos, le cantamos a Jesús, le oramos a Jesús, le damos alabanza a Jesús, le glorificamos a Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, porque creemos que el nombre de Jesús tiene poder. Porque si Él venció la muerte, puede vencer también la enfermedad, puede vencer también el dolor, puede vencer también la aflicción. Jesús tiene el poder para vencer el sufrimiento, porque Él pasó por el sufrimiento. Entonces, si Jesús pasó por el sufrimiento y venció el sufrimiento, es para darnos libertad y victoria a ti y a mí en medio del sufrimiento. Y entonces Él le da la gloria al Padre. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, con la humanidad. Porque si tú lees Génesis del 1 al 3 y tú lees el libro del profeta Isaías, tú te vas a dar cuenta de algo. Mira, ¿qué significa todo este pasaje que vimos? Recuerda que Dios puso a Adán, cuando Dios creó a la humanidad, Dios puso a Adán en un jardín perfecto. Fíjate, Dios puso a Adán en un jardín perfecto y le dijo: Adán, sé señor de toda la creación, de todo lo que he creado, te pongo a ti como el Señor, como el dueño. Siémbralo, cultívalo, coséchalo, gobiérnalo, sé el Señor. Jesús también estaba en un lugar de honor. Jesús, antes de venir y hacerse humano, Jesús también estaba en un lugar de honor. Él estaba en el trono con Dios, porque Él es Dios. Jesús siempre fue Dios y siempre será Dios, y estaba al lado del Padre gobernando, siendo Dios. Pero Adán fue tentado, y Adán quiso ser igual a Dios. Adán quiso tener la igualdad de Dios. ¿Recuerdas cuando la serpiente fue y le dijo: si comes de ese fruto no vas a morir, sino que tú serás como Dios? Y Adán y Eva vieron que el fruto era bueno, que era apetitoso, que era rico para alcanzar la sabiduría, y tomaron el fruto y lo comieron porque quisieron ser como Dios. Entonces Adán se exaltó. Fíjate, Adán se exaltó, quiso ser Señor. Sin embargo, Jesús, vimos en el pasaje que Él decidió humillarse. Él se humilló hasta la muerte. Cuando Adán
despierta, se le abren sus ojos, se da cuenta que está desnudo, se da cuenta que es vulnerable y escucha la voz de Dios y tiene miedo y se esconde. Adán se esconde y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y allá entre el escondite dice: aquí estoy, Señor. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás escondido, Señor? Es que oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Pues la mujer que me diste, Señor. La mujer que me diste me dio el fruto, y la serpiente me dijo. Y entonces, por cuanto han desobedecido, las consecuencias de su desobediencia será la muerte. Y entonces de ahí en adelante la humanidad es esclava de la muerte. Ahora, eso fue con Adán. Pero Jesús, que se humilló y que fue a la cruz para morir humildemente, también murió, pero resucitó. Y es por eso que dice la Biblia que Dios lo exaltó, lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es. Entonces, Adán quiere exaltarse y es humillado y es muerto y es condenado. Pero Jesús deja su trono, se humilla, muere, pero es exaltado. Y ahí recordamos un pasaje que dice que al que se humilla será ensalzado, pero al que se ensalza será ¿qué? Humillado. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Tiene mucho que ver, porque lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje, que es el centro de toda la carta, nos está enseñando el valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento. ¿Cuál es el valor del sufrimiento? Mire, vamos al pasaje de Isaías. El pasaje de Isaías dice: que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará su lealtad a mí. Está hablando, el profeta está avisándonos lo que iba a suceder en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesús en mi tribulación o Jesús en mi lucha? Tiene mucho que ver, porque Cristo se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es decir, que Cristo decidió pasar por el sufrimiento para ser exaltado por Dios. Y esa es la esencia de toda la carta. Y esto es lo que Dios nos va a ministrar en las próximas semanas. Cómo tú y yo podemos pasar por el medio del sufrimiento, porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida en medio del sufrimiento. ¿No te pones contento por eso? Es decir, Dios quiere glorificar su nombre, Dios quiere glorificar su poder en medio de nuestro sufrimiento, para cuando tú y yo pasemos por el dolor, cuando tú y yo pasemos por la crisis, cuando tú y yo pasemos por la angustia, por la tristeza, por la depresión, por la enfermedad, por las crisis, tú y yo podamos levantar las manos al cielo y decir: Dios, sé que en medio de mi dolor tú te glorificarás. No entiendo cómo y no estoy entendiendo por qué está pasando esto, pero yo sé que tú serás glorificado en medio de mi dolor. Por favor, Señor, ayúdame. Y entonces el poder de Dios se hace manifiesto en nosotros. ¡Wow! Esto me encanta, porque me lleva a recordar aquella ocasión en la que Pablo, el que está escribiendo estas líneas, Pablo le dice en una ocasión a Jesús, le dice:
3 veces le ruega: Señor, por favor, quítame este aguijón. Había algo que le molestaba a Pablo, había algo que lo hacía enojar, lo hacía desesperarse, lo hacía llorar, lo limitaba mucho, y le decía: por favor, Señor, quítame este aguijón, quítame este sufrimiento, quítame este sufrimiento. Y las 3 veces que le oré a Dios, el Señor me respondía: no te voy a quitar ese dolor, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y es que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí vemos un grupo de personas que somos llamados por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Así que es por eso que Pablo les empieza a avisar a la iglesia que les está escribiendo esta carta lo que está a punto de suceder. Y capítulo 1 de Filipenses, si quieres abrir tu Biblia o la quieres leer en pantalla, mira lo que Pablo empieza a decirle en estas líneas. Pablo les está diciendo: estoy orando por ustedes, los quiero mucho, los amo, y ustedes están en mis oraciones. Déjeme decirle que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo le está escribiendo desde una cárcel. Pablo está encadenado. La cárcel donde la está escribiendo Pablo es en un calabozo. En un calabozo frío, apestoso, limitado en sus comidas, encadenado, con poca luz, con poca ventilación. Pablo está encadenado y está escribiendo estas cartas, y Pablo escucha, le llega a sus oídos que la iglesia que está en Filipenses está pasando por mucho dolor, por mucho sufrimiento. La iglesia está siendo perseguida. Fíjese que le platico que Filipenses, en una ciudad romana, donde allí habitaban los soldados jubilados romanos. Es decir, todos los soldados romanos que fueron a la guerra y que vencieron y que ya tenían edad como para ya quedarse en casa, esa ciudad era para eso, una ciudad de refugio para los soldados romanos. Así que era una ciudad donde había mucha lealtad al César, mucha lealtad a sus gobernantes. Era una ciudad que era muy idólatra, tenían muchos ídolos. De hecho, había empresas que el negocio fuerte era la venta de imágenes. Vendían muchas imágenes. Entonces, eso era la lealtad al César. Tenían otros dioses. Y entonces, cuando la iglesia que estaba en Filipo empezó a creer en Jesús y empezó a adorar a Dios, empezó a ver a los cristianos, a los que creían en Jesús, como una amenaza. Porque los cristianos estaban diciendo: no hay otro rey más que Jesús. Y entonces toda la gente que vivía en esa ciudad, que era leal, que era patriota al César, decía: ¿qué? Si nuestro rey es César y peleamos por él y ganamos victoria, ¿cómo que hay un rey mejor, que hay otro rey? De ninguna manera. Y empezaban a ver a los cristianos como una amenaza. Incluso en una ocasión pasó esto, que cuando Pablo iba a predicar, Pablo y Silas iban a predicar a aquella ciudad, iban a un río donde las mujeres lavaban y donde las mujeres platicaban y lavaban. En una ocasión, cuando Pablo y Silas iban a aquel río a platicar con aquellas mujeres y hablarles del mensaje de Dios, todos los días había una muchachita que estaba poseída por un demonio. Parecía que era bruja, parecía que ganaba ella dinero y hacía ganar dinero a los empresarios por sus adivinaciones, y todos los días iba gritando detrás de Pablo y Silas: estos son siervos del Dios Altísimo, deberían escucharlos. Todos los días, pero llegó un momento en que Pablo se hartó y volteó con aquella muchachita y le dijo al demonio: demonio, sal de ella. Y aquel demonio salió de aquella muchachita, y entonces se acabaron los poderes mágicos de encantación, de adivinación. Y entonces todos los empresarios empezaron a enojarse porque empezaron a perder mucho dinero. Empezaron a perder porque encontraron que ella les decía dónde invertir, qué negocios hacer y todo eso. Entonces perdieron su minita de oro. Y entonces empezaron a decir: estos cristianos son una amenaza. Y van por Pablo y por Silas, los agarran, les quitan la ropa, los amarran a un poste, y en medio de toda la ciudad agarran varas y los empiezan a golpear,
degollados, y así semidesnudos, inconscientes, golpeados, van y los meten a la cárcel. Y mientras están en la cárcel, están ahí, y entonces despiertan Pablo y Silas, y allí en medio de la cárcel, en medio de esa oscura cárcel, empiezan a cantar a Dios. A Pablo no le importa el sufrimiento por el cual acaba de pasar, empieza a adorar a Dios, empieza a cantar a Dios, y empezó a cantar y a adorar tanto a Dios que la tierra empezó a temblar, y la cárcel se empezó a abrir, las puertas de la cárcel se empezaron a abrir, y el carcelero, cuando vio todo aquello, se iba a suicidar, porque era un delito, o sea, era muy grave para un soldado que se le escaparan los presos, era condena para él, así que se va a suicidar. Y Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el carcelero se asombra, va con Pablo y le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces el carcelero los saca de la cárcel, se los lleva a su casa, los lleva en la noche, los lleva a un lago, les lava las heridas, los cura, se los lleva a su casa, les da de comer, y en la madrugada, antes de que amanezca, se los lleva a la cárcel, los vuelve a encerrar. Y entonces los altos dirigentes les mandan a decir: saquen a esos hombres. Y entonces ya los sacan, y Dios empezó a hacer cosas maravillosas, milagros ahí. Y cuando el mensaje de Dios empezó a correr por toda la ciudad, los que no eran religiosos, los romanos, empezaron a ver a los cristianos como una amenaza. Entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos. Los cristianos se tenían que esconder para adorar a Dios. No podían adorar a Dios libremente. Tenían que aparentar que estaban del lado del gobierno, y no tenían que decir que Jesús era el Señor. Pero había un celo dentro de ellos que decía: hey, Dios hace milagros, hey, Dios cambia vidas, hey, Dios sana vidas, hey, Dios quita la depresión, Dios quita la soledad. Y entonces había quienes los echaban de cabeza, y entonces los perseguían y los metían en la cárcel y los azotaban. Y entonces Pablo por eso escribe esta carta y les está diciendo: está bien que sientan estas cosas. Wow. ¿Qué? O sea, que yo leo esto y yo digo: ¿qué le pasa a Pablo? ¿No? ¿Cómo que está bien que sintamos estas cosas? Está bien que sientan estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Porque participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión. Pablo está escribiendo esto desde la cárcel, como el defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Le pido a Dios que, y aquí vamos entrando en materia en este asunto, que el amor de Dios, que el amor de ustedes desborde cada vez más, y que sigan, y estas palabras son importantes, que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Me llama la atención que Pablo usa estas tres palabras que son sinónimo: creciendo en conocimiento y entendimiento. Pablo no dice que crezcan emocionalmente, que crezcan y que estén contentos emocionalmente, que estén felices. No, Pablo está diciendo que crezcan en conocimiento y en entendimiento. ¿En qué? Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Es decir, lo que Pablo les está diciendo: lo que estoy a punto de enseñarte, lo que estás a punto de leer en esta carta, esto es lo más importante, es lo que realmente importa. Esto te va a llevar a vivir una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo. Diga: carácter justo, que Jesucristo produce en su vida. Y ese es el detalle de esta carta, porque eso es lo que produce el sufrimiento en nuestra vida: el carácter de Cristo. Wow. Porque para poder ser como Cristo,
vivir como Cristo, pensar como Cristo, necesitamos pasar lo que Cristo pasó. ¿Se escuchó? Para poder vivir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque buscamos ser como Cristo. Y para poder ser como Cristo, necesitamos vivir o pasar lo que Cristo pasó. Y entonces tendremos el carácter de Jesucristo. Porque esto traerá gloria y alabanza a Dios. Porque cuando Cristo fue resucitado, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, que en su resurrección el Padre fue glorificado, el Padre se llevó toda la gloria y toda la adoración en el sufrimiento y exaltación de Cristo. Y esto nos lleva a entender que en nuestro sufrimiento Cristo es glorificado, el Padre es glorificado y nuestro carácter se va moldeando al carácter de Cristo. Así que el sufrimiento produce humildad y la humildad reproduce carácter, el carácter de Cristo. El sufrimiento produce humildad y la humildad reproduce el carácter de Cristo. Wow. Y eso es lo que Dios nos va a ministrar las próximas semanas. Cómo el sufrimiento nos lleva a adoptar el carácter de Cristo. Vamos a ver el dolor de otra forma. Y no me malinterprete, no quiero ser no quiero tomar muy a la ligera el sufrimiento que puedas pasar, porque sé que hay personas que pasan por sufrimientos incluso clínicos y que necesitan ir a un médico, psicólogo, psiquiatra o algo así. Y no quiero tomar la postura de que no. Ve a Él. Dios le dio sabiduría, por eso esto viene de Dios. Dios le dio la sabiduría al hombre. Pero yo quiero que tú y yo entendamos cuál es el papel que juega el sufrimiento en medio de nuestra vida. Y aprenderemos a ver el sufrimiento de otra manera. Y aprenderemos a ver cómo el sufrimiento nos hace crecer y nos hace adoptar el carácter de Cristo y nos hace avanzar y nos hace madurar. Y eso es lo que el Señor va a tratar de nosotros. Y veremos en esta serie a Jesús en nuestro sufrimiento. ¿Quieres inclinar tu rostro, por favor?